Aleluya, no dejen que el fuego de Dios se apague en su vida, hermano. Es un fuego que no se puede apagar, dice la palabra de Dios. Si sientes que te estás apagando, empieza a ayunar, empieza a orar, hermano. Porque Jesús les dijo a los discípulos, cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué los discípulos Juan ayunan y se lavan las manos cuando comen y los tuyos no se lavan las manos ni ayunan? Digo, ¿acaso los que tienen al novio consigo van a ayunar? Claro que no, porque el novio está con ellos, están en fiestas, hay banquete. Pero un día el novio les será quitado y entonces ayunarán. Cuando usted sienta que el Espíritu Santo ya no está en su vida, hermano, que hay una pesadez en su vida, póngase a ayunar y dígale a Dios, Señor, aviva el don que está dentro de mí, aviva ese fuego que está dentro de mí, Señor, porque no siento tu presencia, porque Dios aquí está, hermano. Amén. A veces la gente viene a la iglesia y dice, es que no sentí nada en la iglesia, es porque está apagado su corazón. Sí. Pero la presencia de Dios está en este lugar. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Y vamos a abrir a Proverbios capítulo 10, hermano. Aleluya. Proverbios capítulo 9 de Proverbios. Vamos a llevar a cabo este tema, se llama gente sin temor de Dios. ¿Cómo es esa gente que no tiene temor de Dios, hermano? Vamos a identificarla. Y si usted se siente identificado con esta gente, tenga cuidado, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, hermano. Aleluya. Proverbios capítulo 9, versículos 10 y 11. Hay un beneficio, hermano, en tener temor de Dios. Cuando usted no tiene temor de Dios, los beneficios se acaban. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Proverbios capítulo 9, versículo 10 y versículo 11 dicen de esta manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán, dice la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo, que sea Él hablando a nuestro corazón, para que nos dé esa fuerza, ese aliento que necesitamos para seguir adelante en su camino. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra en esta hora, Señor. Te agradecemos, amado Espíritu Santo, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de buscar tu rostro, tu presencia en esta tarde. Tal vez en desánimo mucho, Señor, pero te pido que avives el don que tú has puesto en nuestro corazón, el don del Espíritu Santo que has puesto como un sello en nuestra vida. Avívalo, Señor, en esta tarde, y quita de nosotros la pereza, la falta de fe, Señor, y ayúdanos a traer al corazón sabiduría, de modo que podamos contar nuestros días, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, pero no en nuestra propia opinión, sino apartarnos del mal y buscar tu rostro de una manera constante y permanente, Señor, porque mucha gente, Señor, se está apartando de los caminos de santidad y están retrocediendo a Egipto, están yéndose por el camino ancho, Padre. Pero nosotros que seguimos adelante en este camino, te pedimos que tengas misericordia, que nos guardes en el hueco de tu mano y seas tú obrando de una manera poderosa a través de mis labios, de mi corazón. Que el Espíritu Santo use mi vida para que despertemos del sueño, Señor, y podamos traer al corazón sabiduría, de modo que podamos contar nuestros días y decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta tarde, porque tú te la mereces, Señor, porque tú eres grande y poderoso, hacedor de maravillas. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, hermano, y tome su lugar un momento. Aleluya. Hace un momento daba una reflexión, hermano, y decía que eran las 5:10 de la tarde y no había llegado nadie al culto. Y llegan las 5:20, le digo a mi hermana Petrita, vamos a empezar, porque ya los hermanos yo creo se fueron con Cristo y nos quedamos yo y usted, hermana. Pero es una reflexión y hacemos dinámicas. Hicimos una dinámica de la puerta cerrada. El viernes mi hermano puso 2 sillas aquí, dijo: qué feo se ven esas sillas vacías. Pero tal parece que nos entra por aquí y nos sale por acá y no entendemos el mensaje, hermano. Dios está hablando en nuestra vida que seamos gente con compromiso, hermano.
Porque la gente del mundo no tiene temor de Dios, hermano. Pero hoy en estos tiempos los mismos cristianos ya no tienen temor de Dios, ya no ponen a Dios en primer lugar. En primer lugar ponemos nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras actividades diarias. Y ya en poquito tiempo, si nos sobra tiempo, voy con Dios. Y si no me sobra tiempo, pues no voy, no pasa nada. Y eso no puede ser así, hermano. Amén. O somos cristianos o somos mundanos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero es bien fácil entender si tenemos temor de Dios en nuestra vida o no lo tenemos. La sabiduría, hermano, y la inteligencia son cosas muy similares pero diferentes. Hay gente que dice ser muy sabia, pero dice la palabra de Dios: si somos sabios, seámoslo para nosotros mismos. Y si somos inteligentes, es que tenemos el conocimiento de Dios a la puerta. La Biblia dice que el temor de Jehová, ¿qué dice? Es el principio de la sabiduría. Cuando usted y yo somos sabios, mire, hace mucho tiempo yo me creía sabio en mi propio entendimiento, yo me creía sabio en mis caminos, andando en la droga, transeando a la gente, robando a la gente, y que no me agarraba la policía y decía: yo soy bien sabio, porque yo ando haciendo y deshaciendo y nadie me hace nada, nadie me puede hacer nada. Pero sabe una cosa, hermano, era sabio para mí mismo. Porque la verdadera sabiduría, cuando empieza en tu vida, es cuando empiezas a tener temor de Dios. Y cuando yo empecé a conocer a Dios, entró un temor tan grande en mi vida, hermano, que cada que yo iba por la calle volteaba al cielo y decía: Señor, yo sé que tú me estás viendo. Señor, yo sé que tú me estás mirando en todo tiempo, donde quiera que yo vaya. Tú estás puesto tus ojos en mí. ¿Y sabe por qué? Porque yo leí el Salmo 32:8 y decía: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando el Señor me dijo esto, yo supe que el Señor me estaba viendo en todo tiempo. Entonces tengo 17 años caminando, hermano, con los ojos de Dios a mis espaldas, y siempre mirándome por donde quiera que voy. Y esta permanencia que tengo en la iglesia es por ese temor que tengo de Dios. Y la Biblia dice que ese es el principio de la sabiduría. Cuando empiezas a ser sabio, empiezas a tener temor de Dios y empiezas a apartarte de las cosas que Dios no le agrada. Amén. Pero como no conoces a Dios, dices: bueno, Señor, tengo sabiduría, tengo el temor tuyo en mi vida, pero dime qué te agrada y qué no te agrada. Y empiezas a leer la Biblia y te empiezas a dar cuenta. Y empiezas a leer: honra a tu padre y a tu madre. Y dices: no, pues esto yo no lo hacía, pues lo voy a hacer porque Dios dice que es bueno. La Biblia dice que no olvides ninguno de sus beneficios, que siempre glorifique a Dios. Bueno, lo voy a empezar a glorificar, voy a empezar a buscar a Dios y no buscar mis beneficios, sino los de Dios. Que honres a tu hermano, que ames a tu hermano, que haya un amor fraternal entre ustedes. Empiezas a leer esto y dices: antes no me importaba mi hermano, mi hermana, mas ahora me va a importar. La Biblia dice que oremos unos por otros, y empiezas a conocer cosas, hermano, que a Dios le agradan. Pero también empiezas a conocer cosas que a Dios no le agradan, la parte de la fornicación, del adulterio, de las malas compañías. Bienaventurado el varón que no anduvo un consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y empiezas a meditar en la palabra y empiezas a conocer entre la sabiduría y la inteligencia. Y ¿sabes qué? Llega el momento en que dejas la sabiduría a un lado y te haces una persona inteligente. ¿Cómo te haces inteligente? Ahí mismo dice el versículo 9, 10: el conocimiento del Santísimo, ¿qué dice? Es la inteligencia. Cuando tú ya conoces al Santísimo, ¿quién es el Santísimo, hermano? Cristo. Cuando tú ya conoces al Santísimo, cómo piensa, qué le agrada y qué no le agrada, tú ya pasas de ser sabio a inteligente. Porque fuiste sabio cuando te empezaste a tener temor de Dios. Empezaste a decir: no, es que no puedo hacer eso porque a Dios no le agrada. Ya no puedo robar porque a Dios no le agrada. Ya no me puedo drogar porque a Dios no le agrada. Ya no puedo tomar porque soy templo del Espíritu Santo y a Dios no le agrada. Ya no puedo andar de chismoso porque a Dios no le agrada. Y empiezas a agarrar sabiduría de Dios. Pero después, cuando empiezas a conocer perfectamente a Dios, hermano, pasas de ser sabio a inteligente. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando tú ya conoces a Dios, y muchos de nosotros, hermanos, ya no somos ignorantes. Cierto. Conocemos a Dios.
Sabemos lo que a Dios le agrada, que nos gusta hacer lo que le desagrada a Dios, esa es otra cosa. Pero sabemos hacer las cosas buenas y las cosas malas. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Le es pecado. Entonces, si la gente sabe que tiene que venir a la iglesia a buscar a Dios y no lo hace, están pecando. Porque un día le recibieron como su Salvador, un día recibieron un bautismo, un día cuando ellos clamaron, el Señor les ayudó, el Señor se ha manifestado a ellos desde hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por cuanto te he prolongado mi misericordia. Pero ellos, ¿saben qué? Ellos se vuelven a olvidar de Dios. Amén. Aún siendo bautizados, aún habiendo recibido a Cristo en su corazón, aún siendo predicadores, aún siendo ministros, aún teniendo talentos para ministrar la alabanza, hermano, se apartan del Señor y se van. ¿Por qué? Porque un día fueron sabios, hermano. Después pasaron a ser inteligentes cuando empezaron a conocer a Dios, pero después se hicieron negligentes y se apartaron de la verdad. ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque nos descuidamos del camino. Nos descuidamos de orar, nos descuidamos de ayunar, nos descuidamos de congregarnos, nos descuidamos de leer la palabra y empezamos a hacer las cosas del mundo. Y saben una cosa, la gente sin temor de Dios en aquel tiempo le va a dar cuentas a Dios. Este tema que saqué en la mañana, hermano, le decía al Señor: ¿por qué me das este tema, gente sin temor de Dios? ¿Estás hablando de la gente del mundo? Y dijo el Señor: no, estoy hablando de la gente de la iglesia en estos tiempos. Gloria a Dios. Gente sin temor de Dios, porque no tienen sabiduría, no tienen inteligencia, no tienen conocimiento. Y sabe una cosa, Dios quiere que seamos inteligentes y sabios, hermano. Amén. Porque nos beneficia a nosotros. Mira lo que dice el verso 11. Porque por mí, dice Dios, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por mí, dice Dios, por mí tú no puedes vivir sin mí. Por mí se te van a añadir días y años de vida. Y este proverbio, hermano, me recuerda el Proverbios 3. Mire, vamos al Proverbios 3. Ahí dale para atrás. Cuando nosotros nos olvidamos de la ley de Dios o de la misericordia de Dios, hermano, nos acortamos la vida. Amén. Dice aquí en Proverbios 3, capítulo 1, dice versículo 1: hijo mío, no te olvides de mi ley. La gente se está olvidando de la ley de Dios. Mire, todas esas sillas son de gente que un día tenía la ley de Dios en su corazón y se apartó. ¿Por qué? Porque no tuvieron temor de Dios ya, hermano. Amén. Y dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿A quién le está hablando? A sus hijos, hermano. Y dice: y tu corazón guarde mis mandamientos. Y te vuelvo a repetir en el 2: porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. El Señor te quiere dar vida y paz. Quiere alargar tus días. Mire, el día de ayer, hermano, me sorprendió en la mañana una noticia de un joven que murió. El joven era encargado de un centro de rehabilitación del Arca de Noé. No sabemos las circunstancias por qué murió, no sabemos. Ni vamos a juzgar. Pero él estaba trabajando para Dios, aparentemente. Estaba en un centro de rehabilitación, de repente llegó la muerte y lo alcanzó y murió, hermano. No es lógico que un joven muera a sus 30 años, 29 años, hermano. No es lógico. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice: porque larguras de años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuándo? Cuando no te olvidas de mi ley. Pero olvídate de mi ley, dice Dios, te vas a cortar los días. La gente que no viene al culto, hermano, no se da cuenta que está en peligro de muerte, hermano. Y no solamente en peligro de muerte física, en peligro de muerte eterna. ¿Por qué? Porque te olvidas de la ley de Dios. Tus días son acortados. Te empiezas a cortar los días. Empiezas a decir: no pasa nada si llego después de la alabanza. No pasa nada si llego solamente a la palabra. Y ahí te vas, ahí te vas. Y de repente dejas de venir el lunes, dejas de venir el martes, dejas de venir el miércoles, dejas de venir el domingo. Y ¿sabes una cosa? Se te hizo una costumbre venir cada 15 días. Y ¿sabes una cosa, hermano? Dios no puede ser burlado. Estamos hablando que Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Él conoce nuestros caminos. Nada puede ocultar nuestras perversidades de la presencia de Dios. La Biblia dice: nunca se aparten de ti la misericordia
y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué es la misericordia y la verdad, hermano? Jesucristo. Amén. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Está diciendo, nunca se aparte de ti el Espíritu Santo y Jesucristo de tu vida. Gloria al Señor. Mételo en tu corazón. Amén. Volvemos a Proverbios capítulo 9, verso 11. Dice, porque por mí, dice Dios, se aumentarán tus días. El Señor quiere que vivamos muchos días, hermano. Porque ahí lo dice, años de vida se te añadirán, hermano. Yo tengo 50 años. Pero si yo sigo la ley de Dios, hermano, voy a llegar a la edad de Chonita. Amén. Chonita ya va para los 90. Fíjense, qué bendición, qué privilegio. Amén. Amén. Y ahora que estaba en cama decía, se me hace que hasta aquí llegué. Cuando le dije, no hombre, usted va a llegar a los 100 por fe, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no se ha olvidado de su ley, hermano. Mire, ella pudiera estar descansando en su casa. Una mujer de casi 90 años dándonos el ejemplo a nosotros los jóvenes de estar en la casa del Señor, aún con dolencias, aún con dificultades, hermano. Gloria a Dios. Ahí está mi hermana Petrita, mire, la primera que llega al culto, hermano, dándonos el ejemplo a los más jóvenes, a los que decimos ser sabios, a los que decimos ser predicadores, evangelistas, a los que decimos oír la voz de Dios. La gente grande nos pone el ejemplo, hermano. Son un ejemplo para mí estas grandes mujeres de Dios, hermano. Amén. Y la palabra de Dios dice que Dios por eso les añade días y vida, hermano, en abundancia. Amén. Porque ellas escuchan la voz de Dios. Un día fueron sabias, un día fueron mujeres sabias, empezaron a edificar su casa y dijeron, Señor, había andado errante por muchos caminos, pero hoy quiero sabiduría tuya, enséñame a conocerte. Y ¿sabe qué? Hoy son gente inteligente, hermano, Amén. que prefiere pasar 2 horas en un culto que estar viendo la televisión, Amén. que estar viendo una película o Netflix, o estar viendo algo que no edifica, hermano. Estar en este lugar reconociendo que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuerte aplauso al Señor, hermano. Por eso me encantaba ahorita que mi hermano Alberto se levantó valiente y dijo, voy al púlpito. Hermano, yo reconozco que estoy mal, hermano. Estoy reconociendo que me hace falta venir a Dios, porque a veces no quiero venir y cuando ya llego aquí siento la paz de Dios, siento la misericordia de Dios. Digo, Amén. pero ¿por qué no quería venir? Porque hay lucha, hermano, entre la carne y el espíritu. Pero ¿sabes una cosa? Dios te va a dar la victoria. Porque Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Dios. Tal vez al hermano no le vamos a dar explicaciones, al pastor o a alguien, pero Dios conoce nuestro corazón. Y Dios se agrada cuando usted viene y toma el micrófono y dice, ¿sabe qué, hermano? Sí es cierto. Somos gente que no hemos sido agradecidos con Dios por la vida y la salud que Él nos da. Amén. No por los lujos, no por el dinero, no por lo que tengamos, sino por lo que Dios es, hermano. Gloria al Señor. Que Dios es poderoso, hermano. Entonces la Biblia nos habla aquí de Proverbios capítulo 9, versos 10 y 11, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el conocimiento al Altísimo es la inteligencia, pero dice que hay un beneficio para nosotros porque se aumentarán nuestros días, hermano. Amén. Y años de vida se nos van a añadir por estar buscando la presencia de Dios. Amén. Se siente terrible estar enfermo. Pregúntale a mi hermano Chuy. Amén. Pregúntale a mi esposa que ya tiene como 2 días. Se siente terrible estar enfermo. Y cuando uno está enfermo dice, ay Señor, no me vayas a llevar. Pero sabe una cosa, porque uno sabe, hermano, que la enfermedad viene porque Dios quiere que clames a Él. A veces somos gente que nos hemos olvidado de clamar a Dios, pero cuando viene una enfermedad, venía la joven a dar testimonio de ser mi niño se cayó por las escaleras y le entró una fractura de cráneo y por dentro le iban a hacer un TAC. Y le dije, ¿te fue bien? Le dije, porque conozco un niño aquí en La Esperanza que le abrieron de lado a lado y le sacaron el cerebro para poderle limpiar, y al niño Dios hizo un milagro. Y dice ella, quería bajar a Cristo de la cruz, hermano. Y vengo al culto un ratito a dar testimonio porque ya me voy, pero no hay nadie. ¿A qué hora se empieza? Le dije, a las 5. Digo, ya son las 5:10. Bueno, ahorita vengo, y se fue, hermano. Y ¿saben una cosa? Fuimos piedra de tropiezo para esa joven, toda la iglesia. Porque esa joven esperaba ver gente aquí en este lugar que la recibiera, y solamente estaba el pastor.
Y la joven dijo, mejor ya me voy, cuando salí ya no estaba, pero bueno, yo confío en que Dios la va a traer nuevamente, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser puntuales con Dios, hermano. Tratar de ser puntuales, tratar de decir, Señor, quiero ser sabio, quiero llegar 10 minutos antes a la iglesia, orar, postrarme delante de ti. Si no puedo llegar es por causa mayor, como el día viernes, hermano, que nuestros hermanos ya venían y me hablaron, pastor, se nos quedó el carro, no se preocupen, vamos a orar. Otra joven me habló hace rato, hermano, quiero ir al culto, pero mi esposo anda borracho y tengo miedo que vaya y me haga una escena ahí. ¿Cómo ves? Que no te preocupes, vamos a orar por ti. Pero son gente que quiere estar aquí, hermano. Pero que hay obstáculos, todos tenemos obstáculos, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios, hermano. Que Dios quite esa atmósfera de maldad, esa atmósfera de obstáculos y nos haga renacer en el Espíritu Santo para poder venir con alegría, con regocijo, para decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Pensé que el día viernes dieron ese testimonio, esa predicación de el anhelo por la casa de Dios, que tengamos un anhelo, hermano, por la casa de Dios. Miren, vamos a Romanos capítulo 3, verso 10. Vamos a ver cuáles son las características de la gente que no tiene temor a Dios, hermano. Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. Cuando ya lo tenga me dice amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Quiero que todos lo tengan para que todos juntos leamos, hermano, lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense, hermano, una persona que no tiene temor de Dios, todo lo que hace. La Biblia nos está diciendo en el versículo 10 que no hay justos, ni aún uno. El único justo murió por los injustos, que era Jesús. Y en el 11 nos dice, no hay quien entienda. Porque a veces le digo a Dios, Señor, tantos mensajes bien claros y la gente no entiende. Dice el Señor, pues no hay quien entienda, hijo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así lo dice la Biblia, dice en el versículo 11. Y lo dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. O sea, el Señor conoce la vida de la gente humana, hermano. Y dice el 13, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspida hay debajo de sus labios. Esta palabra me recuerda a aquella que dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque dice, sepulcro abierto en su garganta. Viene y dice, Señor, te prometo que te voy a servir. Si tú me ayudas, Señor, ahora sí te prometo que voy a servirte. ¿Y sabes una cosa, hermano? Pura lengua. Pura lengua. No hay nada de corazón. Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú me restauras, Señor, yo te voy a servir. ¿Y sabes una cosa, hermano? No lo hacen. Por eso dice la palabra de Dios aquí, en el 13, sepulcro abierto en su garganta. Todas esas palabras parecen palabras de un sepulcro que huelen mal, hermano, esas palabras. La Biblia dice, cuando Dios hace promesa, no dudes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes, dice Eclesiastés capítulo 5, hermano. Entonces, cuando hacemos promesa a Dios, tenemos que cumplirla, hermano. Por eso ahorita ponía un canto que dice, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad, con manos limpias, corazón puro para ti. Dice, cuidaré mis ojos.
cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Pero no es fácil, hermano, porque allá afuera, mire, hay muchas cosas que te van a orillar a olvidarte de las promesas que haces a Dios. La Biblia dice, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y dice el 17, ¿no conocieron qué? Camino de paz. Aparentemente andaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, dijo Jesús. No conocieron camino de paz. La gente viene a la iglesia, viene turbada, emproblemada, afligida, enferma, triste. ¿Y cómo dice la Biblia que tenemos que venir? Con alegría, con regocijo, alegres. Dice la Biblia, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venir ante su presencia con alegría, ante su presencia con regocijo, hermano. Pero ¿cómo venimos? Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, con cara de limón, nunca se gozó. Cara de limón, chupamos un limón y nos hace gestos, hermano, de lo amargado que estamos. Tenemos que tener el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. La Biblia dice, nunca conocieron camino de paz. Mire, cuando usted tiene camino de paz, hermano, usted tiene paz en medio de la lucha, en medio de la prueba, de la aflicción. Cuando no hay nada y cuando hay. Cuando está en la abundancia, cuando está en la escasez, dijo Pablo, para todo estamos capacitados, como para tener, como para no tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y el versículo 18 dice bien claramente, hermano, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque tus ojos están viciados a los deseos de este mundo. Tus ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe. Pero como Dios es invisible, hermano, por eso Dios nos da la fe para hacer las cosas visibles a través de lo imposible. Pero la gente dice, no, hasta no ver, no creer, yo quiero ver a Jesús. Si yo no miro a Jesús en el culto, yo no me voy a acercar. Usted mira a Jesús al mirar a su hermano, mire. Amén. Usted quiere ayudar a Jesús, ayude a su hermano. Ayude a su hermano, ore por él, ore por ella. Entonces Dios está en el corazón de nosotros, hermano. Para marcar una diferencia con la gente del mundo, gente que no tiene temor de Dios, gente que solamente le dice de labios, pero que nunca conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. La gente no tiene temor de Dios allá afuera, hermano. La gente hace lo que hace porque no hay temor de Dios en su vida. Salmo 14, verso 1 al 3. Salmo capítulo 14. Versículo 1 al 3, quisiera que todos participemos, hermano, para que leamos con nuestros propios ojos lo que realmente la palabra de Dios dice. Quiero empezar de atrás para adelante con mi esposa, que lea el Salmo 14, versículo 1 al 3, para que el Espíritu Santo nos hable a todos. Aleluya. Aleluya. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando la gente empieza a venir a la iglesia, hermano, Dios no hace los milagros que ellos quieren que hagan. Empiezan a decir, no, ya me voy de la iglesia porque Dios no existe. A ver, Dios nunca hizo el milagro que yo le pedí. Y en su necedad se empiezan a apartar de Dios y dicen, no hay Dios. Y se empiezan a corromper, hermano, y se empiezan a hacer abominables. Y empiezan a no hacer el bien, sino a hacer el mal allá afuera. Y la Biblia dice que Jehová miró desde los cielos, porque todo lo mira, hermano, sobre los hijos de los hombres, a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, no había ninguno, todos se habían corrompido. Entonces usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados, hermano, de haber sido escogidos por Dios. Sentir que somos unas personas con privilegio de estar en un lugar donde Dios nos escogió para servirle, hermano, porque toda la gente se ha corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, dice el Señor.
Todos se corrompieron. Le voy a pedir a mi hermano Chuchi nos lees y Salmo 53 del 1 al 3 para que vea cómo Dios nos lo vuelve a repetir nuevamente. Salmo 53 del 1 al 3. Salmo 53, 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Aleluya. ¿Se fija, hermano? Nos lo vuelve a repetir Dios otra vez. Amén. Que el necio en su corazón dice no hay Dios. Cuando usted y yo empezamos a dudar de la existencia de Dios, nos empezamos a hacer necios en lugar de ser sabios e inteligentes. Empezamos a dudar de las cosas de Dios cuando no ponemos atención a las cosas de Dios y decimos, es que Dios no hizo lo que le pedí, es que no tienes fe, es que no tienes la necesidad de esperar lo que Dios te quiere dar. A veces Dios quiere bendecir nuestras vidas, hermano, pero a veces nosotros estamos impuestos a querer recibir necedades antes que necesidades. Lo que Dios quiere darte a tu vida es paz, es armonía, es sabiduría, para que tú salgas adelante y puedas hacer de tu vida algo más provechoso. Mire, yo cuando dejé mi trabajo, hermano, le voy a poner un ejemplo. Yo cuando dejé mi trabajo por servir a Dios, yo le dije a Dios, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer, Señor? Y digo al Señor, yo proveeré, yo te voy a proveer. Y dije, bueno, entonces tengo que aprender a vivir por fe. Porque si empiezo a vivir por fe, voy a empezar a buscar la misericordia de Dios. Y sabe una cosa, mucha gente, hermano, dice que vive por fe de otras iglesias. Pero yo les digo, ustedes viven de fe, pero de la fe de otra gente. Porque si ustedes vivieran de su propia fe, se murieran de hambre. Ustedes tienen que vivir y depender de los diezmos, de las ofrendas de otra gente. Pero eso no es vivir por fe. Usted viva por su propia fe y dígale a Dios, Señor, yo voy a vivir porque tengo una fe, Señor. Pero la fe te hace tener confianza en Dios. Y le dice a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar mi trabajo. ¿Cómo le voy a hacer yo para poder vivir con fe? Y dice el Señor, confía en mí y yo voy a proveer. Y sabe una cosa, empecé a meditar y a traer la sabiduría que Dios me había dado en mi vida. Y dije, bueno, cuando anduve como contratista trabajando, tenía 3 o 4 carros y unas camionetas, hermano. Pero sabe una cosa, me accidenté de un pie, me quebré una pierna y empecé a vender primero una camioneta, después otra camioneta, después un carro. Y empecé a vender un terreno que tenía, me quedé sin nada, hermano, absolutamente. Y me quedaba solamente un carro, hermano. Y dije, Señor, ahora cómo le voy a hacer para poder sustentar a mi familia. Dame sabiduría, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, vende el carro y pon un negocio. Y ese carro lo vendí, hermano, por cerca de 12,000 pesos. Me acuerdo que me dieron 12,000 pesos por ese carro, un pastor al que le vendí el carro. Y sabe una cosa, esos 12,000 pesos los invertí en un negocio, hermano. Y ese negocio hasta el día de hoy le he estado dando vueltas a ese dinero, pero siempre con la sabiduría de pedirle a Dios que me ayude en las ventas, hermano. Que me ayude, Señor, ayúdame en las ventas, ayúdame, Señor. Yo no tengo tiempo de estar vendiendo, solamente vendo el puro sábado, Señor. Toda la semana me ocupo en tu obra, pero si tú hago un pacto contigo y si tú el puro sábado me das, Señor, lo que necesito para mi familia, Señor, yo no voy a tener obstáculo para servirte. Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hasta el día de hoy yo he aprendido a vivir por fe, hermano. Y sabe una cosa, eso solamente lo hace Dios cuando tú le tienes confianza. La gente llega y me dice, oiga, hermano, ahora tienes surtido el puesto. Le digo, sí, porque a veces cuando me va bien no malgasto el dinero, lo vuelvo a surtir, porque yo necesito tener mercancía y tener clientes. Y sabe una cosa, hermano, eso es vivir por fe. Pero las iglesias grandes no viven por fe, viven por mercadería, hermano. Las iglesias que tienen 200, 300 personas en la iglesia, pues dicen vivir por fe, pero es por la fe de los otros que vienen y diezman y ofrenden y gloria a Dios, porque Dios les puso la bendición de estar ahí en ese lugar. Pero a veces la fe, hermano, te mueve más allá del dinero. La fe te tiene que mover a la presencia de Dios, a la misericordia de Dios, a la comunión íntima con el Espíritu Santo, que el Señor te pueda hablar a través del mensaje y le pueda decir al pueblo, ¿saben qué? No se olviden de mí.
Porque no es Alejandro el que habla aquí, soy yo el que estoy hablando a través de sus labios. No se olviden de mi ley, porque se pueden acortar los días, porque mucha gente se está apartando de mí. Hay mucha gente necia que en su corazón se aparta de Dios, hermano. Y el Señor dice, yo miré desde los cielos. Esta palabra me recuerda a mi conversión, hermano. Cuando yo leí esta palabra y decía al Señor, yo miré desde los cielos a los hijos de los hombres a ver si había un entendido que buscara a Dios, y no había ninguno. Y me dijo el Señor, entonces volteé sobre la colonia de Tierra Libertad y miré uno que le decían el Tocho. Y dije, ese hombre no tiene temor de sus padres, no tiene temor de la policía, no le tiene temor a nadie. A ese hombre lo necesito para pelear contra el diablo. Un hombre necio, un hombre con un corazón perverso, terrible, un corazón negro y duro. Lo necesito para pelear contra el diablo. Y el Señor me llamó, hermano, y me dijo, el Señor, necesito que vengas a mí, necesito que pelees contra el diablo. Y le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Digo, pelea, quítale las almas, porque Él te ha quitado todo lo que tú tenías, Él te ha quitado todas las bendiciones que yo te quería dar. Quítale almas al diablo. Y sabe una cosa, hermano, como se dice vulgarmente, hermano, me quité el sombrero y le dije, Señor, heme aquí. ¿Qué tengo que hacer? Llenarte del Espíritu Santo primero. Primero llénate del Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Empieza a resistir al diablo. Sométete a mí, resiste al diablo para que huya de ti. Y después yo te voy a dar autoridad para que le quites almas, para que edifiques a la iglesia. Y sabes una cosa, no va a ser fácil. Él va a querer quitarte las almas. Él se las va a querer llevar al mundo. Muchos van a retroceder, pero muchos van a entender. Los entendidos resplandecerán, pero muchos se apartarán de mí. ¿Y sabe qué, hermano? Hay una lucha constante, hermano. Una lucha constante entre Satanás y yo por las almas. La diferencia es que yo tengo el respaldo del Espíritu Santo, hermano. Imagínense si el pastor, hermano, también decayera en su fe. ¿Qué pasaría con este lugar? Póngase a pensar eso. Si el pastor dijera, no hombre, ya estuvo, ya viento la toalla, ya voy a hacer como los boxeadores, ya no quiero nada, ya no voy a seguir, Señor. ¿Sabe una cosa? ¿Qué va a pasar con el pastor? Se va a perder afuera y se va a morir. El diablo lo va a matar, hermano. Porque el diablo no anda jugando a ser diablo. Dice, este hombre me hizo la guerra a 17 años. Y esos 17 años me quitó muchas almas, que después se las volví a relatar porque las almas se descuidaban y ya no era problema del pastor. Pero este hombre me hizo la guerra, y cuando se suelte de Dios, cuando se salga de la cobertura, yo lo mato porque lo mato. Y sabe una cosa, el diablo está afuera esperando a que yo me descuide, porque él viene a tres cosas: a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo viene a darnos vida y vida de abundancia, hermano. Por eso el Señor no quiere que la iglesia se enfríe, hermano. Tal vez tenemos 2 o 3, pero dice el Señor, la unión va a ser la fuerza. Y cuando 2 o 3 se pongan las pilas, entiendan el propósito y el llamado mío, esta iglesia va a crecer. Cuando ustedes se comprometan a apartarse de lo malo, cuando ustedes se comprometan conmigo, no con el pastor, esto va a crecer y yo me voy a glorificar en sus vidas, porque dice la palabra de Dios, yo estoy mirando desde los cielos a todos los hijos de los hombres, para ver si hay un entendido que busque a Dios. Amén. Y dice el 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se vuelten atrás, hermano. Un día voy con Dios, 2 días me aparto de Dios, 2 días voy con Dios, 3 días me aparto de Dios, y ahí andamos, hermano. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. La carne jala para el mundo, el espíritu jala para la iglesia. Y tenemos que aprender a ser sabios, hermano. Salmo capítulo 5, verso 9. Mi hermano Luis, que nos lo lea, Salmo 5, 9. Aleluya. No hay sinceridad en la gente, hermano. Lo que hay es constante maldad en cada corazón. ¿Qué dice el Salmo 5:9, hermano? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus extrañas son maldad, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Aleluya. Hasta ahí, hermano. La Biblia dice que en la boca de ellos no hay sinceridad. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Hay gente que llega aquí, Señor, yo te voy a servir, Señor.
Señor, una cena es la última. Está como el hermano Alejandro cuando estaba en el hospital. Señor, si tú existes, ayúdame. Dijo, Señor, sí existo, a ver, salte del hospital. Volví como el perro al vómito, hermano. Después volví a caer al hospital y dije, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a servir. Dijo, bueno, ándale, por mi misericordia, salte otra vez. Volví como la marrana al fango nuevamente. Volví a caer al hospital y dije, ahora sí, Dios, ahora sí, te lo juro que ahora sí esta te voy a servir. Dijo el Señor, ándale, hijo, ándale, vuélvete a ir, pues. ¿Sabe qué, hermano? Me volví a ir. Ahora como los hipopótamos que andan en el lodo, hermano. Ya no como la marrana ni como el perro. A la misma droga otra vez, varias veces, hermano. Y siempre le prometí a Dios. Y un día me levantaron allá abajo, hermano. Y eran hombres con metralletas, ya me iban a quitar la vida. Y en ese momento que me suben de la camioneta, cierro mis ojos y le digo a Dios, Señor, perdóname, Señor. Yo sé que me van a matar, no me importa ya. He estado mucho prometiéndote y nunca cumpliendo lo que te digo. Pero solamente te pido que me perdones. Ya no le dije a Dios, sácame de aquí. Ya le dije a Dios, solamente perdóname. Entonces Dios miró mi corazón, hermano. Ya no miró mis labios. Porque las anteriores veces yo le decía de labios, ahora sí te voy a servir. Ahora sí te voy a servir. Ahora sí te voy a servir. Y sabe una cosa, ese día le dije, perdóname nada más, Señor. Y el Señor me perdonó y me hizo salir de ese lugar donde me tenían secuestrado, hermano. Pero sabe una cosa, después cuando vine se corrompió mi mente. Y llegué a la iglesia reclamándole a Dios, otra vez quieres que te sirva. ¿Por qué quieres que yo te sirva? ¿Por qué no agarras a mi hermano? Digo el Señor, tú me dijiste que te perdonara y yo te perdoné. Mas si te quieres ir, ahí está la puerta y vete. ¿Sabe una cosa, hermano? Me puse a llorar en el altar y jamás me volví a apartar de Dios. Gloria a Dios. El Señor me dijo, vete, si te quieres ir, vete. Yo no te quiero a fuerzas. Pero ahí comprendí que sin Dios no era nada, hermano. Y le dije a Dios, perdóname, por eso dice la palabra de Dios aquí en el versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, no había sinceridad en mi corazón, hermano, solamente en mis labios, porque veía que estaba en peligro de muerte, le decía, Señor, ayúdame, y luego veía que estaba en enfermedad, y decía, Señor, ayúdame, pero no había sinceridad en mi corazón, solamente en mis labios. Le decía, Señor, ayúdame, pero Él como es grande en misericordia, hermano, Él nos ayuda. Y sabe una cosa, hasta el tiempo que yo entendí que estaba mal, el Señor me tuvo paciencia. Sus entrañas, dice, son maldad. Dentro de mis entrañas, dentro de mi cuerpo, dentro de mi ser, hermano, solamente estaba el continuo de hacer mal. Ya quiero salir del hospital. Pero ya te alivianaste, le pediste a Dios que te ayudara. Sí, pero no importa, dicen que Dios es bueno, hombre. Yo ya quiero salir a robar y andar haciendo mal. ¿Por qué? Porque en mis entrañas, hermano, dice la palabra de Dios, había maldad. Sepulcro abierto en su garganta y con su lengua hablan lisonjas, mentiras, hermano. Cosas que ni siquiera comprendemos, que a veces le comprometemos a Dios, decirle algo, Señor, ayúdame en esto y yo te voy a ayudar. ¿Qué hizo Jacob? Señor, si tú me bendijeres, yo te voy a dar el 10% de todo lo que me das. ¿Le cumplió Jacob o no le cumplió? Le cumplió porque Jacob sabía que Dios era un hombre severo, hermano. Y a veces nosotros le tenemos hasta temor de comprometernos con Dios con una ofrenda, con un diezmo o con nuestra propia vida, de decirle a Dios, Señor, yo no te entrego diezmo ni ofrenda, pero te entrego mi vida, Señor, para tu servicio. ¿Qué miedo tenemos de entregarle la vida a Dios? ¿Qué miedo tenemos de entregarle el corazón a Dios, pero que no se atraviese una filistea de ojos verdes y caireles allá afuera, hermano? Se le queda viendo al hermano y le hace ojitos y el hermano como que quiere titubear, ay. O a un filisteo que se le atraviesa a la hermana por ahí, aperladito, chinito, bonito, y que le cierre el ojo y que le guiñe el ojo y diga a la hermana, ay, lo hizo para mí. Decía una hermana de un templo, decía, ay, volteé para atrás y estaba orando, y atrás estaba un hombre como se lo pedía a Dios. Tenía los ojos verdes, así güerito, bien hermoso que estaba, así como se lo pedía a Dios. Le dije, ¿y usted es casada, hermana? Digo, sí, pero es que mi esposo yo no lo quiero, porque es alcohólico. Y dice, hermano, gente que anda en la carne, hermano. Entonces la palabra de Dios dice que en su boca hay lisonjas, hermano. Hablamos cosas que son perversas, hermano. Nuestros labios, hermano, viven en el engaño.
Veremos si le cantamos a Dios aquí, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Y después nos olvidamos de Él, porque hay muchas cosas mejores que Él, aparentemente para nosotros, porque nada es mejor que Jesús, hermano. No hay como estar en la casa de Dios, hermano. Salmo 140, versículo 1 al 3, mi hermano de ella. Salmo 140, verso 1 al 3. Y hablamos que no hay sinceridad, hermano, la gente que no tiene temor de Dios. Hay constante maldad solamente, pero no hay sinceridad. Por eso pidamos a Dios que nos ayude a apartarnos de esas personas, hermano. Salmo 140, verso 1 al 3. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en su corazón, cada día provocan contiendas. Abusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Amén, está ahí, hermana. Fíjense, por eso le debemos de pedir a Dios que nos aparte de esas personas, hermano, porque hay personas tóxicas, hermano. Cristianos tóxicos. ¿Cuántos conocen personas que son tóxicas, hermano? Que usted llega a platicar con ellos de Dios y ellos le empiezan a platicar otras cosas, o empiezan a hablar de un hermano, de una hermana, y empiezan a hablar cosas que no son. Bueno, entonces tenemos que apartarnos de ellas, porque dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Pero muchas veces como cristianos nos gusta juntarnos con los malos. Y no les estamos predicando, sino que estamos ahí comadreando con ellos. No, si te vas a acercar al malo, acércate a predicarle la palabra de Dios. Pero dice aquí, líbrame de hombres malos y guárdame de hombres violentos, Señor, los cuales maquinan males en su corazón cada día y urden contiendas. Son gente contenciosa, hermano. Usted llega a platicar ahí, oye, te invito a la iglesia, no, que el pastor y esto, y empiezan a hablar del pastor. Amén. Porque son gente que están siempre en contiendas, hermano. Dice, abusaron su lengua como la serpiente y veneno de áspid hay debajo de sus labios. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, hermano, usa esas personas para envenenar a la gente. Mire, ayer nos encontramos a nuestro hermano Pedrín. ¿Se acuerda que él venía con nosotros? Andaba muy triste, hermano. Y le decíamos, hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y dice, no, hombre, es que ando bien mal, hermano. Y pues ando pecando, ando haciendo lo malo, ya. Pero ¿por qué hiciste eso, hermano? Bueno, yo conozco la historia. ¿Sabe por qué él hizo eso, hermano? Porque un vecino de por aquí empezó a hablarle mal de nosotros. Y yo le dije, no andes hablándole mal a la gente de nosotros, porque andas haciendo tumbar a la gente. La Biblia dice, de aquel que haga caer a alguno de mis pequeños. Y él me decía, no, es que esa gente habla muy mal de usted. Mire, esa persona que hablaba mal de mí, hermano, le pegó cirrosis. Le pegó una enfermedad de cirrosis por andar hablando mal del mundo, hermano. Y ¿sabe qué? En ese transcurso que anduvo hablando mal de mí, hizo caer al hermano. Y el hermano no se ha podido levantar. Y aquí la palabra de Dios dice que son gente que traen veneno de serpiente en su lengua, hermano. La serpiente te pica, hermano. ¿Y dónde te pica la serpiente? En el talón. Pero cuando ese veneno sube por su sistema sanguíneo y llega al corazón, tú mueres físicamente. Entonces la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, primero te envenena espiritualmente, y ese veneno está rondando en tu vida, y hay una raíz de amargura en tu vida, pero constantemente lo vas metiendo a tu corazón. El veneno de la serpiente te hace morir espiritualmente y te saca de la iglesia, y después te mata físicamente allá afuera, hermano. Por eso tenemos que orar por nuestro hermano Pedro. Porque la serpiente le envenenó su alma espiritual y quiere matarlo físicamente. El diablo le está dando la suave, hermano. El diablo, cuando nos pica la serpiente, nos saca de la iglesia, nos saca para darnos la suave afuera. Y luego después dice la gente, mira, esa persona se apartó de Dios y le va muy bien. Aparentemente, hermano. Pero de repente viene la estocada y de repente dejan de existir. Hay gente, hermano, que usted la mira afuera en la calle y la mira que tiene carne asada y tiene pollo asado y cerveza y está tomando, y usted dice, oye, no era predicador él. Si era predicador, ¿y por qué le va muy bien? Porque no le ha pasado nada. Porque el diablo le está dando la suave. Cierto. Y de repente lo va a matar, hermano. Y de repente usted va a decir, oye, la persona que ya murió. Y lo peor es que mueren sin Cristo, hermano. Porque así es de astuto el enemigo, hermano.
El enemigo se disfraza de ángel de luz y dice la palabra de Dios aquí: líbrame, Jehová, del hombre malo y guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en su corazón y cada día hacen contienda, agudizaron la lengua como la serpiente y venenos de áspid hay debajo de sus labios. Constantemente están criticando, están murmurando, están corcomiendo a los cristianos, hermano. Amén. ¿Y sabe qué? A veces a los cristianos no les gusta orar, ni ayunar, ni leer la Biblia. Y esas calumnias les perjudican y de repente también esos cristianos se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una fortaleza espiritual en su vida. Nuestra fortaleza debe de ser Dios, hermano. Salmo capítulo 10, verso 4 al 7, mi hermano Roberto. Salmo 10, del 4 al 7. La gente mala que no teme a Dios, hermano, nunca va a venir a buscarlo. Aleluya. Salmo 10, del 4 al 7. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tienes muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecian. Dice en su corazón: no seremos movidos jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. ¿Quién está su boca? De maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Aleluya. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Al malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, hermano. La gente esa nunca va a buscar a Dios. Dice: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, hermano. Sus caminos son torcidos en todo tiempo y sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré jamás conmovido. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Así es la persona que no conoce a Dios, hermano. La gente mala nunca vendrá a buscar a Dios, hermano. Ustedes pueden hacer la invitación, ellos van a decir: sí, un día voy a ir, o van a sacar excusas: no, es que yo conozco a Tocho, yo conozco al pastor, yo conozco al hermano Alejandro, y siempre van a sacar una barra, hermano, una excusa, pero no buscan a Dios, porque ya está escrito aquí en la palabra de Dios que, hermano, por su altivez de su corazón, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios no existe en su vida, hermano. Por eso el enemigo lo que quiere es alejar a Dios de la existencia de nosotros también, de que nosotros nos olvidemos de Dios, que nos apartemos de Dios, que nuestro corazón no piense en Dios, que nuestro pensamiento no piense en Dios. Por eso cuando hay día de culto hay una constante lucha interna en su vida, diciéndole: hoy es día de culto, hoy es día de culto, no vayas, ¿a qué vas? Mira, van a jugar los Rayados, van a jugar los Tigres, mira, hoy es el Super Bowl, mira, hoy hay cosas que hacer, mira, no vayas. Y empieza la lucha, hermano, es tu día de descanso, y empieza la lucha constantemente, porque el enemigo quiere apartarte de la presencia de Dios, apartarnos a nosotros de la presencia de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ese malo nunca va a venir a la presencia de Dios. Isaías 59, 7 al 8, hermano. Isaías 59, 7 y 8. Dice la palabra de Dios aquí, hermano. Aleluya. Otras características: que ellos nunca tendrán paz en su vida, hermano. Ellos nunca van a tener paz en su vida. Miren lo que dice Isaías 59,